Nos encontramos con un amigo y él me pregunta ahora de qué vamos a hablar. Digo, hablar con Juanqui Carignani me parece que siempre es interesante, un vecino de la cumbre que vive en el exterior, en Alemania, y viene cada verano acá por la cumbre. Así que siempre es grato charlar con el amigo. Bueno, gracias, ¿Cómo Sergio. estás, Juanqui? Todo bien, por suerte. Muy agradecido por la invitación. Y nada, siempre es lindo volver a la cumbre. Este año lo dudamos por el tema, obviamente, pandemia. Lo que nos frena un poquito es el miedo a que nos cierren los aeropuertos y no podamos regresar para trabajar. Pero bueno, la cumbre tira más, así que hemos decidido venir y ya hace un mes que estamos en la cumbre. Siempre uno de los motivos para charlar con el Juanqui es porque, bueno, el piloto de Dakar, muchos últimos Dakar participó, obviamente que este año no ha podido estar. ¿Lo extrañaste y lo seguiste por televisión, Juanqui? Sí, lo extrañamos muchísimo. Este año fue una edición muy especial. Sabemos que ganaron dos pilotos argentinos. Qué bien Benavides, ¿no? Muy bien Benavides. Fue muy constante a pesar de los problemas que tuvo. Y así que bueno, yo creo que se merecía el triunfo. Como también el otro piloto de quad, Adujar, y muy contento con eso. Yo creo que muchos pilotos se quedaron sorprendidos por la dificultad que tuvieron, hubo mucha navegación. Así que bueno, lo disfrutamos desde la cumbre, que lo seguimos mientras hacíamos la cuarentena que teníamos que hacer por haber llegado al exterior, así que la verdad fue muy lindo. El año pasado, ¿cómo fue tu actividad de esto del cuadro y demás? ¿Tuviste posibilidad de participar en algo? Mira, el año pasado nos anotamos con el piloto Hoffman en el Campeonato Mundial de Rallys Bajas, con el UTV, y participamos. Culpa de la pandemia se hicieron solo 3 carreras en Europa, había casi 10 programadas. Participamos en Rusia en febrero, estuvimos en Polonia y en Portugal. Tuvimos un montón de inconvenientes técnicos porque era un coche nuevo que lo habían fabricado en España. Sí, ¿cómo era? Contame un poco más del coche. El coche era el UTV Can-Am, pero en la categoría prototipos T3. Sí. La primera carrera nos tocó en Rusia en febrero, la primera semana de febrero. Tuvimos suerte porque tuvimos solo 20 grados bajo cero, nos decían los rusos. 20 grados bajo cero. 20 grados bajo cero, se esperaban siempre 40. Tremendo. Sí, estuvimos en un complejo de deportes mecánicos de cerca de San Petersburgo, a 100 kilómetros. Todo bajo nieve, bajo hielo, corriendo en los bosques, todos llenos de hielo. No nos dejaban poner abrigo, corríamos con los mismos monos que corrimos el Dakar, así que te puedes imaginar, varias veces me tuve que bajar, me mojé los pies, claro. Estábamos totalmente congelados en carrera. Tuvimos un montón de inconvenientes, el coche era nuevo, la electrónica falló el segundo día, pero terminamos en quinto lugar y eso nos permitió sumar bastantes puntos y bueno, fue una muy buena experiencia. Los rusos realmente se comportaron muy bien con todos los equipos que fueron. Tuvimos un poco de dificultad al pasar la aduana porque calculé que el coche salió con un tráiler desde España hasta llegar a San Petersburgo. ¿Cuántos kilómetros? Muchos. Son muchos, ahora no te sabría decir exactamente. Pero varios días de viaje. Estuvieron casi 10 días de viaje para llegar ahí. Y nosotros nos encontramos con el tráiler en Finlandia y de ahí fuimos manejando todos juntos hasta San Petersburgo. Cruzar la frontera, estuvimos como 8 horas porque nadie hablaba inglés. Tuve que esperar hasta que viniera alguien de la organización para ayudarnos a llenar los formularios porque estaban todos en ruso los formularios. No había doble idioma, así que nada, fue como experiencia muy... Sí, Juanqui, y esto del deporte con la pandemia se complicó mucho, obviamente. Se complicó mucho porque también obviamente la parte económica se vio afectada. Así que, pero bueno, se cancelaban muchas carreras y pudimos organizar las carreras que se hicieron, fuimos. Por ejemplo, la de Polonia también, la que se hizo, que ahí salimos segundos en la competencia. Lo que sí siempre nos tocó mal tiempo, barro, agua, siempre con frío, a pesar de que en Polonia fue en septiembre también. Pero bueno, como experiencias muy buenas, tuvimos que reducir obviamente costos,
tema repuestos, tratar de seguir en carrera y cumplir con el campeonato que nos habíamos propuesto. Está bien. ¿Y cuándo decidiste no competir en el Dakar o tuviste alguna esperanza de inscribirte? Bueno, en el Dakar no, yo ya había visto que Sí, las inscripciones terminan en julio y ya habíamos visto que venía complicado. A nosotros en nuestro rubro en Alemania trabajamos pocos meses, nosotros trabajamos de temporada, de marzo a noviembre, y trabajamos 3 meses menos, así que yo ya había decidido no correr el Dakar. El piloto estaba decidiendo si lo hacíamos en auto o no, pero yo ya a nivel personal con el cuadriciclo había decidido no correrlo para... Bien. Contame cómo viviste vos y tu ciudad, contale a la gente de dónde estás viviendo, en qué pueblo, ciudad de Alemania, y cómo vivieron el tema de coronavirus tan complicado que fue en el mundo. Bueno, nosotros estamos en Weil am Rhein. Weil am Rhein es la última ciudad alemana con la frontera con Suiza y Francia, ¿no es cierto? Es una triple frontera. Es una ciudad muy pujante, crece mucho. De la zona de Basel, Suiza, están todas las multinacionales farmacéuticas, hay petroleras, o sea, hay una fuerza económica muy importante ahí, y están concentrando el polo farmacéutico en Suiza, en esa zona. El tema pandemia empezó muy suave, nos hacen cerrar a nosotros el 18 de marzo, pero nunca nos confinan, no pasó lo que pasó aquí en Argentina. O sea, uno podía circular libremente en la calle, ir al parque, hacer deportes, al aire libre. Lo único, cerraron los negocios. Lo último que cerraron fue las peluquerías, por ejemplo. Fue algo un poco raro. Cerraron todos los negocios, pero la peluquería es a último momento. Y dejaron las ferreterías tipo Easy para la construcción. Entonces, bueno, como pasó aquí, la gente se dedicó en época de cuarentena a pintar la casa, arreglar sí. Pero repito, nunca nos encerraron, siempre se podía ir de un lado al otro, se podía ir de un pueblo a otro, cruzar Alemania. Nunca, eso nunca pasó, nunca del pasó. encierro. El encierro nunca pasó. Tampoco hubo uso obligatorio del barbijo. En ese sentido fue bastante suave, la gente no se sintió tan afectada. Pero sí tuvieron que cerrar la frontera, ¿verdad? Después llegó un punto que sí, porque ¿qué pasa? Francia, cuando empezó con la suba de casos, cerraron la frontera, y después que Suiza tenía otra política. Por ejemplo, Suiza no cerró las escuelas, no cerraba los negocios, entonces el nivel de contagio subió muchísimo en Suiza, entonces tuvimos el cierre de fronteras. Que después eso se abrió ya, ahora no me acuerdo, creo que en junio volvieron a abrir las fronteras y comenzó. Nosotros dependemos muchísimo del turismo que viene de Suiza y de Francia a hacer compras en nuestra ciudad. Claro, por la cercanía también. Por las cercanías y por la diferencia de precios y la diferencia de IVA. Por ejemplo, en Alemania hay un 19%, en Suiza hay un 7%. Ah, mira. Entonces con las compras el suizo se ahorra un 12%. Sí, y se llega a... Claro, entonces a nosotros nos afectó mucho el cierre de fronteras también. Juanqui, y en relación a la gravedad de casos, ¿hubo muchos o se fue aumentando con el transcurso de los meses en Alemania? Bueno, hubo muchísimos casos, o sea, hubo un aumento de casos, pero siempre el sistema sanitario alemán estuvo bien organizado y nunca superó un 50%. Es más, la zona nuestra recibía a los enfermos de Francia, se recibieron enfermos de Italia también. O sea, siempre el sistema no estaba colapsado. ¿Es un sistema mezclado, estatal con privado o puramente estatal? Es mayoritariamente estatal, pero dentro del sistema del hospital también es medio privado. O sea, por ejemplo, las obras sociales funcionan dentro del hospital, tenés todo un servicio muy integral. Parecido a lo nuestro, capaz. Exacto. El sistema, digo. Exacto, sí. ¿Y en la actualidad, Juanqui, cómo están? Bueno, eso es lo que siempre comento yo acá, que por ejemplo cuando Alemania decide hacer el lockdown, o sea, cerrar los negocios, es cuando llegan a 200 enfermos cada 100.000. En este momento hay menos de 50 cada 100.000 y las medidas se han hecho más rígidas que antes. Por ejemplo, ahora sí hay toque de queda a las 8 de la noche, no te dejan salir a 15 kilómetros de radio de tu casa, y uno dice, bueno, pero tenemos menos enfermos que antes y ahora están más rígidos.
Se supone que el 14 de febrero vuelven a abrir los negocios, pero ahora están hablando que tal vez lo extienden hasta finales de abril. Así que bueno, estamos en la misma. Allí sucede exactamente lo mismo que aquí. Hay mucha información, mucha información y al mismo tiempo poca información que uno pueda corroborar que es verídica, ¿no?